estamos en un programa más de Mirada de Juez. Hoy día tenemos la presencia de una invitada muy especial, nada menos que la doctora Doris Rodríguez Alarcón. Ella es jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, la ODECMA, de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Bienvenida, Doris. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar con ustedes y compartir esta plataforma. Te agradezco, Cristian, la invitación y estamos llanos a la entrevista que quiera formularme. Doris, en estos tiempos de emergencia sanitaria, qué difícil ha sido tal vez hacer el control de las actuaciones jurisdiccionales y de los funcionarios y servidores en la Corte. ¿Cómo se ha organizado tu oficina para poder llevar adelante este control? Bueno, en principio debemos de saber que la Oficina de Control de la Magistratura, la OCMA, tiene órganos desconcentrados como es la ODECMA en todas las cortes de la República. En ese sentido, la Corte de Justicia de Ventanilla tiene una ODECMA al desarrollo de las funciones de los jueces de manera pronta y eficaz. En ese sentido, la pandemia inicialmente afectó, pero luego, con las herramientas técnicas, pudimos realizar las actividades casi de una manera normal, buscando que los justiciables sean atendidos de una manera pronta y eficaz. En ese sentido, realizamos, se puede señalar que la primera ODECMA que realizó visitas judiciales a través del sistema Hangout Meet fue la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, porque a través del sistema pudimos ingresar a las audiencias, ¿no? Verificar la realidad, la realización de las audiencias en forma puntual, ¿no? Por los magistrados y magistradas de la Corte de Ventanilla y Puente Piedra. Asimismo, se ha señalado también, se está realizando en la actualidad visitas ordinarias a los despachos de los jueces a través del sistema, de tal manera que buscamos que el justiciable tenga una atención segura, ¿no? Tratando de que esta pandemia no nos afecte. En ese sentido es que se ha realizado con la participación de los 13 jueces contralores de la ODECMA y los asistentes de la Corte, y especialmente los de la ODECMA, y la atención de todas las entidades del Poder Judicial, en especial de la ODECMA, de la Corte de Ventanilla. Y este es el último año del funcionamiento de la OCMA en el Poder Judicial. ¿Qué experiencias te llevas o te recoges tú de esta experiencia de ser jefa de la ODECMA? Y además, ¿qué anécdotas podrías comentarnos en relación a esto? Bueno, en realidad sabemos que estamos próximos a cambiar a una nueva autoridad de control, Autoridad Nacional de Control, que próximamente entrará en vigencia el próximo año. En ese sentido, la OCMA está junto con todas las ODECMAs preparando está preparando el traslado de toda la documentación y todos los expedientes que hubieran quedado pendientes, ¿no? Para que dicha autoridad pueda resolver. En verdad, nosotros entendemos que ya es una realidad, ¿no? El cambio, pero la OCMA siempre ha cumplido y la ODECMA ha cumplido este objetivo, ¿no? De buscar que los jueces cumplan con sus funciones jurisdiccionales, teniendo en cuenta, ¿no? la necesidad del justiciable, dándole acceso a la justicia,
¿no? De una manera eficaz. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante en la carrera judicial, haber pertenecido a la OCMA, por cuanto en el año 2017-18 he formado parte de la OCMA y he sido jefe de la unidad de visitas, que me ha permitido conocer la realidad del sistema de justicia, de Poder Judicial a nivel de toda la República. En ese sentido, anécdotas tenemos muchos, porque en esta unidad lo que yo he pretendido es conocer la realidad de los jueces que realizan la actividad judicial en los despachos más cónditos del país. Por ejemplo, lugares donde los órganos de justicia que quedaban a miles de kilómetros de la ciudad y a niveles superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde los jueces tenían solamente vías de acceso, una sola, y que llegaban en trocha o cada 2 veces por semana llegaba el vehículo. Entonces, eso ha sido satisfactorio para nosotros, donde también hemos podido ver cómo el juez se da el tiempo para resolver los temas de manera humana, y ha sido para mí como, no puedo decir que sea una anécdota, sino que es una realidad que existen jueces que realmente están luchando por una mejor, que otorgar un sistema de justicia más eficiente a los justiciables. ¿Y alguna experiencia que recuerdes en relación a eso, Doris? Algo que te acuerdes ejemplo, y que te haya marcado. Recuerdo que un juez de paz, sí, recuerdo un juez de paz que en la zona de la Sierra de la Libertad, fuimos testigos de una audiencia en quechua. El juez hacía la audiencia en quechua porque los justiciables no conocían el idioma castellano. Y pude ver cómo hizo una conciliación entre una familia, que era el padre y la madre, sobre un niño que requería de una alimentación. Y el juez no solamente se quedó en el nivel de la determinación de los alimentos, sino también fue un poco más allá, buscando mejorar la relación de la familia, ¿no? Y en realidad eso es lo que requieren nuestros ciudadanos, que el juez pueda atender sus necesidades, ¿no? De manera personal, ¿no? Ver en el juez una persona pacificadora de sus problemas, ¿no? Esa y otras anécdotas más he podido ser testigo, ¿no? Dentro de esta faceta, ¿no? Que nos corresponde a los jueces en algún momento. Bien, Doris, y dinos, en este ámbito de estas visitas que has realizado, ¿has encontrado diferentes dificultades que también te han permitido encontrar los obstáculos que impiden el acceso a la justicia? Claro, definitivamente. Por ejemplo, en el Cusco o en Arequipa, bueno, se puede decir ya de manera generalizada, lo que nosotros hemos visto y siempre hemos recomendado es que nosotros, el Poder Judicial, dé accesibilidad a la justicia a las personas, por ejemplo, con discapacidad, porque todos ellos requieren de nuestro cambio, porque el nuevo modelo de la atención a las personas con vulnerabilidad tiene una teoría, un modelo diferente al que hemos superado, que es el modelo social, por el cual pues requiere que el Estado peruano cambie sus esquemas, ¿no? Brindando accesibilidad, desapareciendo las barreras estructurales que tenemos. En ese sentido es que, por ejemplo, en nuestros despachos judiciales a nivel nacional veíamos que aún no tenía esa posibilidad de darle acceso a las personas. Y veíamos pues que
no podían, una persona que tenía una discapacidad para caminar, por ejemplo, no podía llegar a realizar una audiencia en un segundo o un tercer piso. En ese Claro. caso, entonces, los jueces tenían que bajar a realizar las audiencias en los primeros pisos, y esa era una recomendación que se hizo en varios lugares, ¿no? Y lo que permitió que el Consejo Ejecutivo pudiera dar los lineamientos para que pudiera atenderse a las personas con discapacidad. Además, tú eres el presidente de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Piedra Ventanilla. ¿Qué nos puedes comentar sobre las medidas que se han implementado desde tu comisión para superar las barreras que impiden el acceso a la justicia en la Corte? Bueno, en realidad, como nosotros hemos mencionado, el acceso a la justicia es el punto importante que nosotros debemos desarrollar, porque ese es el propósito de nuestro quehacer. En ese sentido, entonces, las comisiones de justicia en tu comunidad, la justicia, acceso a la justicia que lidera la doctora Yanet Tello, también brindan eso mismo, ¿no? Buscar que las personas, en especial las personas que pertenecen a grupos vulnerables de todos los ya conocidos como personas, mujeres, niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad o personas que pertenecen a los grupos LGTBIQ, tengan la posibilidad de ingresar al sistema sin mayores dificultades. En ese sentido, entonces, como bien lo señalas, la Corte Superior de Justicia de Ventanilla se encuentra comprometida con darle acceso a la justicia. En ese sentido, entonces, nosotros, apoyando siempre el trabajo que hace la Corte, ¿no? Hemos realizado algunas actividades con ese propósito. En ese sentido, la comisión ha realizado actividades, ¿no? Que van desde una atención directa a las personas con las ferias que nosotros realizamos en conjunto con la misma comisión permanente de la Corte Suprema, por ejemplo, Se han con hecho el ferias tema de la virtuales pandemia. ahora, ¿no? Ahora ¿Perdón? se han hecho ferias virtuales. Justamente, la feria de Yapanchikwa Justicia, que se ha realizado siempre con un despliegue a nivel nacional, donde se transportaba, el juez se acercaba a la comunidad, ¿no? Para brindarle atención. En esta ocasión, la pandemia nos ha tenido que buscar la forma de realizar esa misma acercamiento, pero a través del sistema virtual. En ese sentido, todas las cortes han participado, y dentro de ellas también nuestra Corte Superior, con esta comisión, donde hemos interrelacionado las instituciones que trabajan con nosotros en el sistema de justicia, como es la policía, el Ministerio Público, la Defensoría, el mismo Ministerio de la Mujer, ¿Y cómo lo que hicieron, tanto Doris? O sea, brinda. ¿en qué consistía eso para que la población nos entienda? Porque hay otra feria que está programada para noviembre, me parece. Bueno, en realidad esta feria se realizó otorgándoles links para que pudieran ingresar todas las personas a través del sistema virtual, ¿no? Podrían a través del Facebook, que estaba abierta, varios links, varios accesos virtuales para que ellos puedan ser atendidos por estas instituciones. Por ejemplo, la policía, si había una denuncia, podía atenderlos a través de ese link, el Ministerio Público de igual manera, si se requería la atención de un abogado a través de la Defensoría, o si se requería la atención de una persona que tenía problemas de violencia contra la mujer, por ejemplo, también les otorgábamos un link, que es un enlace,
un enlace a las personas que requerían. De ese modo nosotros dábamos el apoyo, ¿no? de estas, de las instituciones que brindan la protección a las personas que lo requieren. O sea, la habilitación de este link permitía el encuentro con las instituciones y de esa manera la atención virtual reemplazaba la atención física, haciendo un acceso a la justicia efectivo, oportuno, rápido, utilizando todas las tecnologías de la información. Qué interesante y qué buena práctica, Doris. Seguidamente, queridos amigos, vamos a volver a conversar con la doctora Doris luego de estos importantes avisos. Estamos nuevamente con la doctora Doris Rodríguez hablando sobre acceso a la justicia. Doris, y si una persona está descontenta con el funcionamiento de un órgano jurisdiccional, ¿cómo puede hacer para denunciar o para presentar una queja? Sí, justamente también, aparte de estas visitas, nosotros utilizando siempre el sistema virtual, tenemos la mesa de partes electrónica a través del cual las personas pueden realizar sus quejas verbales. Tenemos una persona que atiende, Victoria, les atiende todos los días y para que ustedes puedan recibir orientación en principio sobre lo que les pueda preocupar y si es posible y si es necesario, ¿no? Nos ponemos en comunicación con los jueces que tienen sus casos para buscar la forma de resolverlos, ¿no? En un tiempo prudencial o razonable. ¿Y esa mesa de partes es por correo electrónico, es llamada telefónica? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? En realidad es un correo electrónico, ¿no? A través del cual nos pone a conocimiento la existencia de alguna queja que tengan, ¿no? Pero también a través del correo, el Aló ODECMA es un medio también que tenemos para atender a las personas con el Aló algún tipo. Es un teléfono. Claro, el Aló ODECMA es un teléfono que es atendido por el secretario del ODECMA y ante cualquier necesidad que tenga, tanto los justiciables como los propios magistrados también, para coordinar alguna actividad, está pronto a atenderlos. Ah, qué bueno, qué fantástico. Entonces, atenciones telefónicas, recepciones por correo electrónico de quejas y también visitas in situ a las audiencias que se están presentando. ¿Y qué recepción han tenido los jueces que tenían a cargo las audiencias al sentir que había otro juez que estaba en su audiencia también observándolos? Inicialmente se sorprendieron, pero en realidad ellos comprenden que es parte de la dinámica de control a la que estamos todos acostumbrados, ¿no? Porque el juez está controlado por todos los niveles, sabemos, y el órgano de control es uno de ellos. En ese sentido, poco a poco se han visto familiarizados a la presencia del magistrado contralor. Qué bueno, y fíjate que, bueno, el Sí. control ciudadano también es fundamental, es importante para asegurar la calidad. Y tú tienes una vasta experiencia en lo que es control, porque antes has trabajado en la OCMA, visitando incluso a todas las cortes a nivel nacional, ¿no? Cuéntanos sobre esta experiencia. Sí, efectivamente, en los años anteriores he pertenecido a la OCMA como jefa de la unidad de visitas de la OCMA. Esta es una unidad que se encarga de realizar visitas ordinarias. En ese sentido, nosotros hemos recorrido el territorio a nivel nacional durante los 2 años, prácticamente todas las cortes de la República. Con en esas oportunidades, pues, hemos conocido la realidad que viven los jueces de todas las regiones, costa, sierra y selva, y de todos los niveles, despachan en todos los niveles, tanto en las ciudades como en las poblaciones más pequeñas, ¿no? Lo que nosotros hicimos
fue algo necesario recurrir, o sea, visitar a las instancias, a los despachos más lejanos, más alejados de las ciudades, porque justamente ellos son los jueces que se deben sentir incluidos en el sistema del Poder Judicial, porque muchas veces se olvidan de ellos y se sienten, uno puede sentirse desprotegidos inclusive, ¿no? Del mismo estamento central, ¿no? Y también para evitar cualquier actividad que vaya desnaturalizando la actividad propia del juez, ¿no? Sintiéndose abandonado o prácticamente empoderado de que nadie lo controle. En ese sentido, era nuestro propósito de conocer y ver, para ver in situ los problemas que ellos tenían, ¿no? Porque el órgano de control no solamente tiene el propósito de sancionar, sino también tiene un objetivo preventivo, verificar cómo es que realiza el juez. Por ello es que es importante que esta función la realice un juez, ¿no? Que conoce por dentro la estructura, ¿no? Y también conoce el problema del despacho judicial, ¿no? Y agregado a lo que puede ocurrir en el lugar donde se realiza la actividad, entonces se hace más compleja la situación, y de ahí que son muy puntuales los casos que se han podido ver y se han podido recomendar inclusive al Consejo Ejecutivo para modificar algunas situaciones. Entonces, hay encontrado problemas, dificultades de los jueces en lugares alejados, ejerciendo la función jurisdiccional, teniendo muchas vicisitudes, muchos problemas que tenían que afrontar. ¿Qué problema es el que más te ha llamado la atención que has encontrado en esas visitas? Bueno, como ustedes saben, el Poder Judicial ha tratado de que en cada órgano sea reconocido, que cada órgano sea reconocido por la población, ¿no? Algo importante que yo vi es que todos los órganos jurisdiccionales mantienen el mismo formato en el Poder Judicial, ¿no? Asimismo, se ha tratado de que todos ellos también cuenten con un sistema operativo, ¿no? Pero el problema se da, y hasta ahora debe darse, lo que preocupa también es que en algunos lugares no llegaba el internet, por ejemplo, todos los días, o la banda era muy corta, no llegaba el sistema adecuadamente, y todas esas dificultades que tenían ellos era bastante, o sea, frecuente, ¿no? Por lo que se requería, y siempre se le recomendaba al Poder Judicial o al Consejo Ejecutivo que pudieran darles, mejorar la banda, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque muchas veces se colgaban, inclusive los despachos se colgaban de del sistema internet de otras entidades, lo que no era ese el propósito, ¿no? Sí. Entonces, estas dificultades de conectividad me imagino que deben haberse agudizado en este tiempo de emergencia sanitaria, en la que incluso aquí en Lima el internet se nos cuelga de vez en cuando, porque hay una congestión muy grande del internet. Y si eso pasa con los despachos judiciales, creo que esto debe ser mucho más complicado para las personas que tienen que conectarse a una audiencia. ¿Cómo ves esta brecha de acceso a la justicia que tienen los justiciables en tiempos de pandemia? El Poder Judicial hace audiencias virtuales y ellos no puedan conectarse a las audiencias virtuales porque no tienen internet. ¿Tú qué opinas de esta creación? Por ejemplo, nosotros hemos creado en las comisarías unos módulos de atención virtual. Piura hemos visto que también ha hecho lo propio con módulos de atención virtual en las dependencias policiales. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, me parece una herramienta adecuada la atención virtual, definitivamente, porque tenemos que tener presente, requerimos del aislamiento saludable, no podemos exigir que las personas se presenten a las audiencias, ¿no? Tampoco podemos poner en peligro la salud
de los mismos magistrados y de los auxiliares. En ese sentido, el Poder Judicial con el Consejo Ejecutivo ha dispuesto el trabajo remoto, el trabajo mixto, el cual favorece, ¿no?, a poder realizar en los lugares donde hay esta accesibilidad del sistema, ¿no?, poder realizar a través de ello, pero en el caso de que no se cuente como en los casos que he referido, que hay dificultades de accesibilidad, entonces se tiene que realizar una actividad presencial, pero seguramente cumpliendo con todos los protocolos de sanidad que se requieren para poder asegurar la salud de las personas, ¿no? Bien, Doris, y dime, dentro de las brechas de acceso a la justicia que te han tocado ver, porque además tú eres comisión de acceso a la justicia de la Corte, ¿qué acceso a la justicia has visto en estas visitas que tú has tenido que realizar con relación con tu función contralora a nivel nacional? Bueno, nosotros hemos visto pues que el Poder Judicial no estaba preparado, por ejemplo, para atender a las personas con discapacidad, ¿no? Porque lamentablemente todavía la infraestructura de nuestros edificios no permiten que las personas, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad física, en cuanto no pueden caminar por sí mismos, no tienen la accesibilidad de poder ser atendidos en los edificios, ¿no? Que lamentablemente no contamos con rampas, en fin, pero todos ellos, estos problemas se han observado en su momento de la visita, ¿no? Porque lo que el juez tenía que hacer era bajar de los pisos donde despachaban, para poder atender a las personas, pero con toda una situación que afectaba inclusive la dignidad de las personas, ¿no? Porque era todo una feria, ver cómo el magistrado bajaba, ¿no?, y toda la parafernalia. Entonces, para evitar todo ello, ¿no?, y darle igualdad en la atención al usuario con discapacidad, es que se ha recomendado que todas nuestras instituciones, nuestros edificios, cuenten pues que se supere esa barrera de accesibilidad, ¿no?, y pueda contar con estas facilidades, ¿no?, de rampas u otro tipo de medios, para que pueda acceder de manera igualitaria a cualquier persona, ¿no? Claro, porque ahora es más interesante esta medida que se implementa de hacer audiencias en el primer piso, porque muchos de los edificios que utiliza el Poder Judicial son edificios alquilados. Entonces, al ser alquilados es complicado el hacer, instalar algún mecanismo, por ejemplo, un ascensor, no lo podemos colocar en un edificio alquilado, salvo que lo alquilemos ya con ascensor incluido, ¿no? Eso es bastante complicado, pero qué interesante Claro que sí. esta propuesta que has encontrado. Sí, Doris. porque es buena práctica, es una buena práctica que ya se reserve un espacio, ¿no?, para este tipo de audiencias, que puede ser utilizado por cualquier especialidad, ¿no? Un Claro. espacio exclusivamente, ¿no?, reservado se hace una programación, ¿no?, Sí. una coordinación para que cualquier órgano, ¿no?, despache una audiencia con Claro, características semejantes, ¿no? claro, con acceso y reservado. Bien, estamos con la doctora Exacto. Doris Rodríguez hablando sobre acceso a la justicia, control de la magistratura. Volvemos enseguida. Aquí estamos nuevamente con la doctora Doris Rodríguez conversando sobre control de la magistratura y acceso a la justicia. Doris, dinos, este es el último año del órgano de control a cargo del Poder Judicial. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, ya la Junta Nacional del Control está aceptado, ha sido pues parte de una consulta, ¿no?, a la población. Ellos han elegido que sea necesario
este órgano. Por ello es que la OCMA, que es el órgano de control central, está, así como las ODEMAS, estamos preparados, ¿no?, para poder hacer el traslado de toda documentación y todos los expedientes que pudieran quedar pendientes. La ODEGMA de la Corte Superior de Ventanilla, que me ha tocado capturar, estamos tratando de resolver todos los casos, ¿no?, para que puedan los justiciables tener también satisfecha su necesidad de las quejas que ellos han formulado, ¿no? Nosotros no podemos quedar pendiente con todo ello. Es natural que se quiera este tipo de control, pero como hemos visto, nosotros hemos realizado y vemos la necesidad de que quien realice el control sea una persona que conozca el funcionamiento del despacho y que vea y que conozca la realidad de los jueces en las distintas actividades que realice. Ojalá auguramos todo el éxito a esta nueva junta, esta nueva organización, ¿no?, que suponemos que próximamente estará ya entrando de lleno, porque vemos que ya están convocadas las plazas para los nuevos magistrados. Bien, sin duda lo que tú dices es algo bastante, totalmente claro, ¿no? Es bastante complicado el poder hacer una función de control sin conocer cómo es el funcionamiento de la estructura y del aparato por dentro, ¿no? Que en este caso son los jueces los que tienen este conocimiento porque viven en el día a día todas las dificultades que se presentan. Además, la OCMA había incorporado también a la sociedad civil y muchas ODEGMAS a la sociedad civil como parte de las funciones de control. Entonces había ya, de alguna manera, una función de control conectada con la propia población. Y tú en este ámbito de la asociación, del asociacionismo de jueces y juezas, tú eres presidenta y así me elegí como presidente de la Asociación Nacional de Juezas del Perú para el periodo 2020 a 2022. Doris, ¿es necesario que las juezas y juezas, no jueces, sino juezas, se asocien? ¿Y por qué? En principio, el asociacionismo es parte de la actividad del juez. La Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza la existencia de asociaciones. En ese sentido, las juezas necesitábamos reunirnos para tocar temas que puntualmente requerían de la atención o de la comprensión de las propias juezas, temas que no era de la comprensión de los jueces. En ese sentido, teniendo en cuenta también las particularidades y las necesidades que muchas de nosotras habíamos vivido, porque es una realidad, el trabajo de una jueza mujer es distinto en la comprensión cultural, ¿no?, de los casos en el Poder Judicial. Era necesario para nosotros tener una asociación que nos permitiera resolver estos problemas, plantear los problemas con una mirada distinta, con una mirada de mujer, ¿no? De allí que fue necesario y veíamos que era necesaria una organización donde podamos conocer y plantear y resolver temas estrictamente de las juezas mujeres. En ese sentido es que vimos esta necesidad y se hizo y se conformó desde una agrupación pequeña que iniciamos reconociendo a las mujeres juezas que se retiraban del Poder Judicial sin siquiera recibir un reconocimiento por parte del Poder Judicial para nosotras iniciar nuestro propio reconocimiento. De ahí es que se inicia esta asociación nacional que conlleva ya en la actualidad cerca de 200 asociadas 200 a nivel nacional. Ah, mira. Y sí, sí. ¿Y es difícil ser jueza en el Perú? ¿Es más difícil ser jueza en el Perú que juez en el Perú?
nosotros no somos ajenos a la situación cultural en que vivimos. El hecho de ser jueza o de ser abogada o de ser contadora o ejercer cualquier profesión en esta sociedad requiere de pasar ciertas dificultades, porque hay un sistema desequilibrado de poder, ¿no? Vamos a ver que históricamente este problema se ha ido generando o se ha ido visualizando el problema, ¿no? Porque si nosotros nos ingresamos a verificar, sí, qué es lo que ha ocurrido anteriormente, ¿sí? Vamos a ver que han habido pues muchos años en la época de nuestras madres, pocos eran mujeres profesionales, ¿no? Y de nuestros abuelos, una mujer en una facultad de Derecho o en la facultad de Medicina. Entonces, todas esas son dificultades para las mujeres, ¿no? Y el ejercicio de la profesión, un ámbito donde la mayoría son hombres, mayormente hombres, ¿no? Entonces, han habido y hay dificultades para que las mujeres puedan desarrollarse, ¿no? En el caso de las juezas, de igual modo, también dentro de la idiosincrasia de las juezas también la jueza estaba limitada a realizar ciertas actividades, por ejemplo, ser jueza de familia. No podía realizar no podía ser una jueza penal porque se masculinizaba, porque era una actividad masculina el ser juez de penal, en tanto que la jueza de familia estaba reservado para las juezas, para las mujeres. Y es más, en la época, porque yo he sido juez de familia desde el año 92 hasta el año 96. En esa época yo recuerdo que la ley orgánica del Poder Judicial como requisito de un juez de familia señalaba de que tenía que ser mujer y casada. Tenía esos dobles requisitos. Se hizo un proceso constitucional para declarar la inconstitucionalidad de ese dispositivo de la ley orgánica, ¿no? Y luego ya la modificación que ahora tenemos, que permitiendo que también los varones puedan ser jueces de familia. Entonces, hay una serie de barreras que ha tenido la jueza, ¿no? Las juezas en la época, en todo el tiempo. Por ello era la necesidad, ¿no? Y una proyección también del machismo, ¿no? De esta separación de ámbitos y de roles, ¿no? Porque el rol de cuidado y el rol de cuidado y de crianza de alguna manera se ha trasladado a la función del juez de familia en esa proyección, esa jueza de familia como una persona que va a tener la experiencia necesaria para cuidar de los niños y para protegerlos, ¿no? De alguna manera, con esa mirada todavía machista, ¿no? Claro. Doris, en esta parte del programa te voy a hacer una pregunta que está en unos sobres que están apareciendo en este momento en la pantalla. Uno es de color rojo, el otro amarillo y el otro de color azul. Escoge el color. El amarillo. Ya. En el sobre amarillo dice la pregunta siguiente. En la actualidad, podemos decir que es innegable que hemos avanzado en el acceso a la justicia. Sin embargo, hay grupos vulnerables que se sienten excluidos por el sistema de justicia. ¿Consideras tú que esta población necesita algún tipo de tutela diferenciada que ayude a mermar esta imposibilidad y a su vez les facilite el acceso a la justicia? Mira, reconociendo la existencia de grupos vulnerables que hemos estado hablando, ¿no? Grupos determinados por la edad, por el sexo, como las personas con discapacidad, ¿no? Donde parte de reconocer la igualdad de las personas ante la ley es tratar diferente a los diferentes, ¿no? Debemos realizar acciones que permitan acceder a la justicia en la diversidad de estos grupos vulnerables, como por ejemplo lo que hablábamos anteriormente, las personas con discapacidad, quienes por su diversidad de discapacidad requieren de un poder judicial
donde se mejore la infraestructura, ¿no? La accesibilidad a las personas, que les brinden apoyos, que les den también formas de que puedan sentirse ellos personas dignas de atenderse, ¿no? Dentro de este nuevo modelo que tenemos de protección a las personas con discapacidad, ¿no? Requerimos pues de este cambio de mentalidad en la cual podamos hacer que estas personas se sientan satisfechas, se sientan atendidas igual que nosotros, que cualquier persona que recurre al Poder Judicial, ¿no? Tenemos para ello las 100 reglas de Brasilia, ¿no? Que nos obliga a los jueces, ¿no? Atenderlos de un modo inclusivo, en el que le permita al ciudadano pues sentirse satisfecho, sentirse parte de una sociedad, parte de nuestra sociedad. Por ello se requiere. Doris, bueno, y tú eres jueza desde el año 92, según nos has señalado, como jueza de familia. ¿Por qué decidiste ser jueza? Mira, yo creo que todos desde muy jóvenes que tenemos, bueno, yo provengo de una familia, bueno, de abogados, de profesores, donde siempre hemos visto, mi padre ha sido muy democrático y bueno, yo he sido muy sensible siempre de los problemas de las personas y ya cuando he estado en la secundaria, pues he visto que era necesario ser profesional y que apoye, ¿no? Y que apoye a estas personas, que lo importante era el conocimiento de los derechos para poder ser mejores, ¿no? Y ser respetados. En ese sentido, entonces, yo admiraba a ciertas personas como algún juez que fue el doctor César Mancilla Novela, un magistrado del Poder Judicial muy reconocido, que en esa época trabajaba en el un caso penal muy sonado, ¿no? Y que me hizo llegar al Poder Judicial. Ahí pude ver, ¿no? Cómo es que ellos administraban justicia y de ese modo atendían y apoyaban a las personas. Ese fue el motivo que me hizo para yo quedarme en el Poder Judicial, empezando como practicante en los años 80, ya estando en la universidad, y bueno, y los magistrados que en esa época existían, pues eran magistrados de una trayectoria académica muy fuerte. Habían magistradas, pocas magistradas, como la doctora Elcilanda Zapater, recuerdo, la doctora Elcira Vázquez, también de la Corte Superior de Lima, todos ellos con los cuales me tocó trabajar, con las cuales pude trabajar y conocer su personalidad, ¿no? Y realmente gente muy inteligente y que trascendían a lo que querían los justiciables. Yo recuerdo a la doctora Elcira Vázquez, Elcira Landa Zapater, no recuerdo mucho, que ella revisaba el expediente y me decía, pero detrás de esto hay otro problema. Y efectivamente, lo que están buscando es otra cosa, decían. O sea, no era lo que aparentemente se veía en el pedido, en la petición, ¿no? Lo que trataban de resolver era otros conflictos. Y de ese modo, ¿no? Nosotros vimos efectivamente había que ser muy aguzado para poder advertir esas situaciones, ¿no? Por eso es que el magistrado tiene que tener una serie de compromisos y fortalezas y tratar de buscar una formación adecuada, ¿no? Sí, ciertamente, Doris. O sea, qué interesante esto de ver no solamente las posiciones, sino también el interés en conflicto para resolver los conflictos y alcanzar esta paz social en justicia, que es lo que quiere nuestro sistema justamente. En esta última parte, Doris, te voy a mencionar rápidamente algunas palabras y quiero que tú me digas lo primero que se te viene a la mente. Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi alma mater. Ahí empecé dentro de la secundaria y ahí mismo tuve la suerte de postular e ingresar al día siguiente, prácticamente de haber concluido el colegio, iniciar la juventud con esta facultad, en la Facultad de Derecho, ¿no? Empecé a conocer el derecho, ¿no? A través de la universidad. Violencia de género. Bueno, es un gran flagelo.
que aún sufre nuestro país. Lamentablemente, por las diferencias estructurales en que vivimos, de un poder asimétrico que hay entre los hombres y las mujeres, ¿no? Estamos siendo objeto de, pues, de una serie de resultados violentos, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, tenemos víctimas de estas personas con el feminicidio que lamentablemente seguimos viviendo, ¿no? Y finalmente, Poder Judicial. Bueno, Poder Judicial es mi vida, ¿no? El Poder Judicial, ¿por qué? Porque yo, como decía, ¿no? Apenas termino el colegio, empiezo y conozco a los jueces y veo en ellos mis maestros, realmente que me formaron no solamente la personalidad, también apego a querer resolver los conflictos de manera más acertada a lo que el ciudadano requiere, ¿no? Porque en realidad nuestra tarea no es difícil, no es fácil más bien. Tenemos una tarea de repente no entendida, ¿no? Porque el ciudadano siempre va a ser uno que pierda y otro que gane. Tenemos una mala opinión de la ciudadanía sobre el poder, sobre los integrantes del Poder Judicial, justamente porque lamentablemente ha habido experiencias negativas y eso es lo que nosotros estamos tratando de combatir con todas las personas, con todos los jueces que aún nos mantenemos, siempre hemos tenido una conducta intachable, hemos tratado de dar un ejemplo y aparte de ello, una conducta en la que hemos persuadido, ¿no? En la justicia a las personas. Hemos buscado que los magistrados sean, ¿no? Que compartan con nosotros este ideal de querer hacer las cosas de manera transparente, con el respeto de los derechos humanos, respeto a las personas en todos los procesos, ¿no? Otorgando siempre a cada uno lo que le corresponde. Entonces, el Poder Judicial es un bastión en el cual el justiciable siempre va a encontrar eso que requiere para resolver sus conflictos. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir insistiendo. Los jueces tenemos esa obligación, ¿no? Somos un ejemplo y debemos ser un ejemplo como ciudadanos, ¿no? Y de ese modo, ¿no? El ciudadano va a cambiar su opinión negativa que tiene hacia nosotros. Tenemos que dar cuenta que todos nuestros actos tienen consecuencias y por ello es que debemos de seguir consecuentes en la transparencia de nuestras resoluciones, que sean entendibles nuestras resoluciones, para que el ciudadano sepa cuál es la valoración que hemos dado siempre, y en este aspecto sí quiero ser puntual, que nosotros formamos parte de un sistema en el cual necesitamos tener una perspectiva de género, en el cual nosotros los jueces tenemos que entender y tener una mirada de mujer. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en cuanto a los derechos de las mujeres. Es un derecho humano el de las mujeres como cualquier otro. Por ello es que se requiere una comprensión de qué es lo que le ocurre, qué es lo que le ocurre a la mujer, qué es lo que le pasa a la mujer, que si está viviendo en un sistema equilibrado o no. La mujer tiene las mismas visiones que los varones o no para poder tomar una decisión, ¿no? Si por qué motivo están siendo objeto de violencia, si esto es por producto de una sociedad que no entiende este derecho como todos los ciudadanos, que debe ser conducido de acuerdo a esa situación. Por ello es que necesitamos que nuestros jueces y juezas y todas las autoridades, ¿no? Tengan una mirada hacia la mujer, ¿no? De cómo se comporta, de qué es lo que necesita para poder hacer justicia. Gracias, Doris, por la entrevista. Y a ustedes, queridos amigos, los esperamos en otra edición de Mirada de Juez.
Me despido de ustedes, no sin antes resumir los aportes de la doctora Doris. Ella nos ha dicho de que el Poder Judicial es su vida y, además, que los jueces y juezas dentro del Poder Judicial debemos de actuar con perspectiva de género y también que nuestra función jurisdiccional la desarrollamos no solamente en las horas o en el horario que somos jueces o juezas, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestra vida personal. Con esto nos despedimos y los esperamos en otro programa de Mirada de Juez.